Saludos queridos hermanos, ¿cómo están? En esta ocasión, hermanos, quiero hablar de un tema de suma importancia para la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es el espíritu de crítica y acusación que hay en los disidentes. Es algo que se repite muchas veces en estos grupos separatistas, la crítica y la acusación de los defectos y errores y pecados que hay en la Iglesia, que si bien es cierto, es verdad que los hay, porque en la iglesia hay trigo y cizaña, hay vírgenes prudentes e insensatas, Jesús ya lo dijo, pero la manera de actuar frente al pecado no es la correcta. Dice el Espíritu de Profecía, hablando de este espíritu de crítica y acusación, en el libro Palabras de Vida, el Gran Maestro, en el capítulo de El fariseo y el publicano, nos explica un poco mejor Elena G. de White cómo el espíritu de crítica refleja una característica principal de Satanás, ¿no? Que es la crítica y la acusación. Y vamos a leer eso en el libro de Lucas, capítulo 18, versos 9 al 14. Dice así: Dijo Cristo a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola, como vemos, Jesús narra para poder demostrar el peligro que hay en el fariseísmo. Acá vemos que el fariseo va al templo a orar, también va el publicano. ¿Quién era un fariseo? El fariseo eran personas muy preparadas en el campo religioso, conocían muy bien las escrituras, incluso llevaban en sus manos porciones de la Biblia escritas del Antiguo Testamento, llamaban filacterías. Ellos también ayunaban, oraban en las calles, la gente los miraba, aparentaban ser muy santos estos hombres, ¿no? Muy religiosos, muy espirituales. En cambio, el publicano era un cobrador de impuestos, era un judío que se prestaba para cobrar impuestos a sus compatriotas para el Imperio Romano. Era mal visto, muchos de los publicanos se enriquecían de manera ilegal, muchos de los publicanos se ganaban dinero ilegalmente, cobraban más de lo demás y tenían una mala reputación. Así que este publicano también fue al templo a orar. Y aquí el Espíritu de Profecía nos dice lo siguiente, en el libro Palabras de Vida, el Gran Maestro, en la página 117, dice así ella: el fariseo y el publicano representan a dos grandes clases en que se dividen los que adoran a Dios. Dice Elena G. de White que tanto el fariseo como el publicano representan a dos clases de personas que existen en la iglesia. En la iglesia no hay 3 ni 4 clases, solamente hay 2 clases de personas, 2 tipos de adoradores. Uno está representado por el publicano y otro por el fariseo. Y aquí vemos algo muy interesante, ¿no? Que estos personajes van al templo a adorar a Dios, van a orar, pero uno de ellos está con autosuficiencia espiritual. Dice acá que el fariseo hace mención de cosas, de buenas obras que él practica. Dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 116 a 117, dice lo siguiente: sigue repasando sus obras. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que poseo. La religión del fariseo no alcanza al alma, no está buscando la semejanza del carácter divino, un corazón lleno de amor y misericordia. Está satisfecho con una religión que tiene que ver solamente con la vida externa. Interesante, hermanos. Dice acá el Espíritu de Profecía que el fariseo está nombrando solamente actos externos. Doy diezmo de todo lo que poseo, ayuno 2 veces por semana, no soy ladrón, no soy adúltero, etc. Actos externos nomás está nombrando el fariseo. Y esto muestra su tipo de religión. Por eso Jesús dijo: los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera están pintados, bonitos, limpios,
pero por dentro están llenos de huesos, de cadáveres momificados. Entonces, hermanos, ese es el peligro de una religión farisea, que los actos externos pensamos que son todo para la salvación. Si usted se da cuenta, los movimientos separatistas de la iglesia siempre hacen hincapié en actos externos. Por ejemplo, la oración de rodillas. Ellos piden que siempre se ore de rodillas en la iglesia, y si no lo hacemos estamos mal. Por ejemplo, enfatizan mucho la reforma pro salud, el no comer carne, por ejemplo, la vestimenta, ¿no? Por ejemplo, hablan de la dieta, etcétera, de cosas externas generalmente. Mas no, nunca ellos están predicando contra el orgullo, la envidia, el rencor, la ira, la vanagloria. Esos temas para ellos casi son desconocidos. Pero sí los temas de 2031, que va a venir ya la persecución, el dar fechas, está de moda los antitrinitarios, temas secundarios, cuando lo más importante es el carácter cristiano. Entonces acá dice la sierva del Señor en el Camino a Cristo, hay una cita muy interesante, en el Camino a Cristo, página 57. Escuchen esta cita. Es cierto que puede haber una corrección del comportamiento externo, sin el poder regenerador de Cristo. El amor a la influencia y el deseo de la estimación de otros pueden producir una vida ordenada. El respeto propio puede impulsarnos a evitar la apariencia del mal. Un corazón egoísta puede ejecutar obras generosas. Dice. Interesante esa cita, realmente es muy sorprendente. Me llama mucho la atención. Dice bien claro que puede haber personas que aparentemente cambian su vida, corrigen su vida, hacen cosas buenas, pero el motivo es que ellos quieren ser vistos de los hombres, ¿no? Quieren ser respetados por los hombres, quieren ellos dar una apariencia de santidad, pero detrás de esto hay un egoísmo espiritual, hay una vanagloria espiritual, que eso es lo que Satanás tuvo y generó en los fariseos también. Ahora, termina la parábola diciendo que el que se enaltece será humillado, dijo Jesús. Y algo que llamó la atención mucho a mí es ver esta parte cuando Jesús termina diciendo que el fariseo se enalteció y fue humillado. En cambio, el publicano se humilló y fue enaltecido. Y esto me hace recordar mucho la historia de Satanás en el cielo. En Isaías 14, versículo 14 al 15, dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. También Ezequiel 28, 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. O sea, vemos que Satanás se ensalza, ¿no? Quiere subir a la altura, ser exaltado, pero es humillado. Lo mismo que el fariseo de esta parábola. Ahora, este espíritu de acusar, porque el fariseo lo que hace es acusar, dice: yo no soy como ese publicano, es un espíritu satánico. La acusación es una característica que se repite siempre en el comportamiento de Satanás. Dice así la Biblia, en Zacarías capítulo 3, versículo 1, por ejemplo. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Miren, interesante. Estaba el sumo sacerdote Josué, dice, delante de Jehová, y estaba a su mano derecha Satanás para acusarle. Y sigue diciendo el versículo 3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. O sea que era verdad lo que Satanás estaba acusando, porque dice la Biblia que Josué estaba con vestimentas viles, sucias. Quiere decir que había cometido pecado el pueblo. Él mismo estaba en pecado. Y Satanás estaba acusando esos pecados. Por ejemplo, tenemos en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, también ahí nos explica: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Interesante, ¿no? Dice, los acusaba delante de Dios día y noche. Satanás, cuando acusa, está diciendo la verdad, no está mintiendo. Está diciendo si una persona ha cometido adulterio, si una persona se ha embriagado, una persona ha mentido, etcétera, y él acusa, está diciendo un pecado realmente que él ha hecho cometer. Pero ese espíritu de acusar es de destruir, es de desanimar, desalentar, ¿no?
Cuando el Espíritu de Cristo es más bien de intercesión, ¿no? De arrepentimiento, de cambio, ¿no? Miren lo que dice acá el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 117, dice así: cualquiera que confíe que es justo, despreciará a los demás. Así como el fariseo se juzga comparándose con los demás hombres, juzga a otros comparándolos consigo. Su justicia es valorada por la de ellos. Cuanto peores sean, tanto más justo aparecerá él por contraste. Su justicia propia lo induce a acusar. Condena a los otros hombres como transgresores de la ley de Dios. Así está manifestando el mismo espíritu de Satanás, que es el acusador de los hermanos. Qué triste, ¿no? El fariseo, que era un hombre religioso, un hombre que la gente lo admiraba, ¿no? Por su religión, dice que estaba manifestando el mismo espíritu de Satanás, acusando a los otros, a sus hermanos. Qué triste, hermanos. Ahora, la pregunta ¿es algo peligroso tener semejanzas con Satanás? Eso de estar acusando a las personas, criticándoles, acusándolos, nos hace parecidos ¿a quién? ¿A Cristo o a Satanás? Ahora, si nos hace parecidos a Satanás, ¿es peligroso esto? Miren lo que dice el Espíritu de Profecía en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 119, explicando esta parábola. Dice lo siguiente: hoy en día el mal que provocó la caída de Pedro y que apartó al fariseo de la comunión con Dios, está ocasionando la ruina de millares. No hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. De todos los pecados es el más desesperado, el más incurable. Qué tremenda cita, hermanos. Dice, no hay pecado tan peligroso del cual hay menos esperanza de arrepentirse, de cambiar, como el orgullo y la suficiencia propia. Que estos fueron los dos pecados que tuvo Pedro y el fariseo de esta parábola. ¿Por qué autosuficiencia propia? Porque el fariseo señala a los demás que están en el error porque él se cree mejor, se cree más santo. Orgullo porque tiene obras externas que lo recomiendan, ¿no? Como una persona superior, más santa. Hermanos, dice aquí la sierva del Señor en Mensajes Selectos, tomo 2, página 95, dice lo siguiente: a un hermano que se había retirado de la iglesia, que estaba criticando a la iglesia, que estaba acusando a los hermanos de sus pecados, ella le habló así. Mensajes Selectos, tomo 2, página 95, dice lo siguiente: el Señor tiene un pueblo y lo está guiando. Aunque en la iglesia hay cosas que no son correctas, Jesús no lo ha puesto a usted en el timón para guiar a la iglesia. A menos que cambie su actitud, usted no podrá salvarse. Arrepiéntete, haz las primeras obras. Apocalipsis 2:5. Es la única condición bajo la cual Dios puede restaurarlo a su favor. Dios primero hace penitente al quien perdona. Es necesario que se realice en su caso la obra genuina que el Espíritu Santo de Dios efectúa en el corazón. Si es que usted ha de ser rescatado de la trampa del enemigo, tengo muy poca esperanza en su caso, porque sus principios están corrompidos. Usted es un hombre de carácter engañoso y sin embargo se atribuye grandes cosas. Hermanos, qué triste ver cómo Elena de White le escribe a este hermano adventista que ya tenía muy pocas esperanzas que se salvara, porque era un hombre que estaba, dice, atacando a la iglesia, dice, estaba viendo los defectos de la iglesia, y ella dice, no, sí es cierto que en el pueblo de Dios hay cosas que no son correctas, es cierto, dice ella, pero Dios no lo ha puesto a usted en el timón de la iglesia, dice. Dice bien claro acá que él debería arrepentirse para que Dios lo pudiera salvar. Y dice acá que ella tenía poca esperanza que este hermano se arrepintiera, muy poca esperanza de que cambiara su vida, porque era un hombre de carácter engañoso y sin embargo se atribuía grandes cosas. Hermanos, yo te pregunto, los grupos separatistas de la iglesia adventista, ellos solamente están fijándose en cosas externas, que la esposa del pastor se vistió así, que el hermano anciano predicó de esta manera, que come tal cosa, que están haciendo cosas indebidas. Todos son actos externos, hermanos. Pero ninguno de ellos predica sobre el amor, la justicia,
la misericordia, la bondad, que esos son atributos del carácter divino. Hermanos, si no hace rato estaríamos destruidos nosotros, hace rato hubiéramos ya muertos, porque somos pecadores, pero Dios en su misericordia nos está soportando, tiene paciencia con nosotros. Hermanos, esto es algo muy importante, hermanos. No podemos nosotros dejar que esto siga en nuestra vida, porque va a echar raíces en nuestra alma, y poder quitarnos de nuestro corazón va a ser muy difícil, hermanos. Satanás tuvo ese espíritu de acusación, de crítica en el cielo, empezó a criticar a Cristo, a ver defectos en las leyes de Dios, a ver defectos en el gobierno divino, y acabó él como el gran acusador de los hermanos, que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Hermanos, no estemos apoyando a Satanás en esta obra, no estemos, hermanos, tirando dardos contra la iglesia militante, porque Satanás está en esa misma línea, dice el NG de Huay, está tirando dardos a la iglesia militante, y nosotros que nos creemos el pueblo de Dios, no podemos estar viendo los defectos. Hermanos, yo he visto en internet hermanos adventistas, disidentes, que se han alejado de la iglesia ya, pero dicen que no, que siguen siendo adventistas, pero eso es una mentira, es un engaño. Publican, hermanos, publican. He visto cuando un pastor X de la iglesia, por decir, ha sido disciplinado, ha sido sacado de la obra por algún problema, por algún pecado particular, ellos lo publican. Dice, pastor tal fue sacado del ministerio. Miren, hermanos, esta noticia. Miren lo que está pasando. Están bailando en una reunión. Los conquistadores están cantando canciones del mundo, etc. Hermanos, hacen público los pecados del pueblo de Dios. Hermanos, ayudando a Satanás, burlándose de manera sarcástica. Hermanos, esos pecados hundieron a Satanás. Hermanos, dice la hermana Huay que cuando Satanás estuvo en el cielo y empezó a criticar y acusar a los ángeles, fue echado, ¿verdad? Lo mismo dice él que ha dicho con sus ángeles caídos que van a hacer ellos en la tierra. ¿Por qué? Porque les dio buen resultado. Dice el espíritu de crítica y de acusación que ellos manifestaron, dice, hace que fueran echados del cielo, porque ya no podían seguir produciendo el desorden, ¿no? Produciendo en el cielo el desaliento, la duda, ¿no? La insurrección. Hermanos, estamos nosotros a tiempo todavía. Todavía no tenemos la suerte de Satanás y sus secuaces. Somos seres humanos. Jesús es el Hijo del Hombre. Vino para salvar a nosotros y vino para prevenir a los ángeles y a los otros mundos para que no cayeran en el engaño del pecado. Pero por nosotros especialmente vino Cristo a dar su sangre para que tengamos tiempo de arrepentirnos, Señor. El Señor sabe nuestras debilidades. Vayamos donde Él de rodillas, pidiéndole perdón, porque hemos estado viendo las pajas de los ojos ajenos y no hemos visto la viga en nuestros ojos. ¿Cuántas veces estamos acusando, así con este dedo que acusamos, 3 dedos nos acusan a nosotros? Hermanos, pidámosles a Dios perdón. Si tú eres disidente, estás en la disidencia, has hecho esta labor, estás a tiempo, puedes pedirle perdón al Señor. El Señor es un Dios de amor, de misericordia, y lucha, pide a Dios el arrepentimiento genuino para poder cambiar, para poder ser como Cristo. Que Dios te bendiga, hermano. Amén.